Capítulo 28. Números 304 al 323. Charlatanismo y juglería. Medium interesados y fraudes espiritistas. Medium interesados. 304. Como todo puede llegar a ser un objeto de explotación, nada tendría de extraño que se quisiera explotar a los espíritus. Falta saber cómo lo tomarían ellos en caso de que se intentara introducir semejante especulación. Diremos en primer lugar que nada se prestaría más al charlatanismo y a las artimañas que semejante empresa. Así como hay falsos sonámbulos, también es probable que hayan falsos medium, y en mayor cantidad que aquellos. Esta sola razón sería un motivo fundado de desconfianza. El desinterés, en cambio, es la respuesta más categórica que pueda darse a aquellos que solo ven en los fenómenos una hábil maniobra. No hay charlatanismo desinteresado. ¿Cuál sería entonces el objeto de las personas que usasen el engaño sin provecho, sobre todo cuando su notoria honradez no permite sospechar de ellos? Si las ganancias que un medium sacara de su facultad podrían ser un motivo de sospecha, esta circunstancia no prueba que esta sospecha tenga fundamento. Podría pues tener una aptitud real y obrar de muy buena fe. Aun haciéndose retribuir, veamos si en este caso podemos razonablemente esperar un resultado satisfactorio. 305. Si se ha comprendido bien lo que hemos dicho sobre las condiciones necesarias para servir de intérprete a los buenos espíritus, las causas numerosas que pueden alejarles, las circunstancias independientes de su voluntad que muchas veces son un obstáculo para que vengan, en una palabra, todas las condiciones morales que pueden ejercer una influencia sobre la naturaleza de las comunicaciones, ¿cómo es posible suponer que un espíritu, por poco elevado que sea, se encuentre a toda hora del día bajo las órdenes de un empresario de reuniones, y sometido a sus exigencias para satisfacer la curiosidad del primer cliente que se presente? Se sabe de la aversión de los espíritus por todo lo que sea codicia y egoísmo, y el poco caso que hacen de las cosas materiales, y se quisiera que ellos ayuden a comerciar con su presencia. La razón rechaza este pensamiento, y sería necesario conocer muy poco la naturaleza del mundo de los espíritus para creer que puede hacer de este modo. Pero como los espíritus ligeros son menos escrupulosos y solo desean ocasiones para divertirse a nuestras expensas, resulta que si uno no es engañado por un falso medium, corre todo el peligro de serlo por alguno de esos espíritus. Estas reflexiones dan la medida del grado de confianza que debe concederse a las comunicaciones de esta índole. Por lo demás, ¿para qué servirían los medium pagados? Puesto que si uno mismo no tiene esta facultad, ¿puede encontrarla en su familia, entre sus amigos o conocidos? 306. Los medium interesados no son únicamente aquellos que podrían exigir una retribución fija. El interés no se traduce siempre por la esperanza de una ganancia material, sino por las miras ambiciosas de todas las clases sobre las cuales se pueden fundar esperanzas personales. Este es un defecto del que saben muy bien aprovecharse los espíritus burlones, con una destreza y una astucia verdaderamente notables, entreteniendo con engañosas ilusiones a los que de este modo se ponen bajo su dependencia. En resumen, la mediumnidad es una facultad dada para el bien, y los buenos espíritus se alejan de cualquiera que pretenda hacer de ella un trampolín para conseguir cualquier cosa que no esté conforme con los designios de la providencia. El egoísmo es la plaga de la sociedad. Los buenos espíritus lo combaten, no se puede suponer que ellos estén a su servicio. Esto es tan racional, que sería inútil insistir más sobre este punto. 307. ¿Los medium de efectos físicos no están en la misma categoría? Generalmente estos efectos son producidos por espíritus inferiores menos escrupulosos. No decimos que estos espíritus sean necesariamente malos por esto, porque se puede ser un simple cargador, y al mismo tiempo un hombre muy honesto. Un medium de esta categoría, que quisiera explotar su facultad, encontraría espíritus que le asistieran sin demasiada repugnancia. Pero aún en esto se presenta otro inconveniente. El medium de efectos físicos, lo mismo que el de comunicaciones inteligentes,
¿No ha recibido la facultad para su recreo? Se le ha dado a condición de hacer de ella un buen uso, y si abusa puede serle retirada o volverse en contra suya, porque en definitiva los espíritus inferiores están a las órdenes de los espíritus superiores. Los espíritus inferiores se complacen en engañar, pero no les agrada ser engañados. Si bien se prestan voluntariamente a las bromas y a las curiosidades, ¿es porque quieren divertirse? ¿No quieren que se les explote más que a los otros, ni aparecer como servidores para que otros recojan los beneficios, y prueban a cada instante que tienen voluntad propia, que obran cuando y como mejor les parece, lo que hace que el médium de efectos físicos esté aún menos seguro de la regularidad de las manifestaciones que el médium escribiente? El pretender producirlas en días y horas determinados sería dar pruebas de la más profunda ignorancia. En este caso, ¿qué se hace entonces para ganar dinero? ¿Simular los fenómenos? Es lo que puede suceder no solamente a aquellos que harían de esto un oficio reconocido, sino también a personas aparentemente simples que encuentran este medio más fácil y más cómodo que el trabajar. Si el espíritu no da de sí, se le suple. La imaginación es tan fecunda cuando se trata de ganar dinero. Siendo el interés un motivo legítimo de sospecha, nos da derecho para un examen riguroso, del que nadie podrá ofenderse, si no quiere justificar las sospechas. No obstante, la desconfianza es tan legítima en este caso, como ofensiva cuando se trata de personas honestas y desinteresadas. 308. La facultad mediúmnica, aun limitada a las manifestaciones físicas, no se ha dado para hacer ostentación sobre las tablas, y el que pretendiera tener a sus órdenes a los espíritus para exhibirles en público, con mucho derecho puede ser sospechoso de charlatanismo o de prestidigitación más o menos hábil. No se olvide que todas las veces que se vean anuncios de presuntas sesiones de espiritismo o de espiritualismo a tanto la entrada, debe recordarse el derecho que se compra al entrar. De todo lo expuesto, concluimos que el desinterés más absoluto es la mejor garantía contra el charlatanismo, si no asegura siempre la autenticidad de las comunicaciones inteligentes, quita a los espíritus malos un poderoso medio de acción, y cierra la boca a ciertos detractores. 309. Queda lo que puede llamarse artimañas de aficionados, es decir, los fraudes inocentes cometidos por algunos bromistas. Sin duda podría practicarse como pasatiempo en las reuniones ligeras y frívolas, pero no en los grupos formales en los que solo se admiten personas de carácter. Por lo demás, puede uno proporcionarse el placer de una mistificación momentánea, pero sería menester estar dotado de una singular paciencia para hacer este papel durante meses y años, y cada vez durante muchas horas consecutivas. Solo algún interés puede dar esta perseverancia, y lo repetimos, el interés puede hacerlo sospechar todo. 310. Puede que se diga que un médium que da su tiempo al público por interés de la causa, no puede darlo si no le pagan, porque necesita vivir. Pero lo hace en bien de la causa o en el suyo propio, ¿no será en realidad porque ve en ello un oficio lucrativo? A este precio se encontrarán siempre personas dedicadas. ¿No tiene otro negocio a su disposición? No olvidemos que los espíritus, cualquiera que sea su superioridad o su inferioridad, son las almas de los muertos, y cuando la moral y la religión hacen un deber de respetar sus restos, la obligación de respetar a los espíritus es aún mayor. ¿Qué se diría del que sacase un cuerpo de la tumba y lo exhibiese por dinero, porque este cuerpo había de llamar la atención? ¿Es menos irrespetuoso exhibir el espíritu que el cuerpo, bajo el pretexto de que es curioso ver cómo trabaja un espíritu? Notad bien que el precio de la entrada estará en relación de las cosas que podrá hacer, y de lo atractivo del espectáculo. Ciertamente si cuando vivía hubiese sido cómico, nunca hubiese creído que después de su muerte hubiera encontrado un director que para su propio beneficio, le hiciera representar una comedia gratuitamente. No debemos olvidar que las manifestaciones físicas, lo mismo que las manifestaciones inteligentes, las permite Dios para nuestra instrucción. 311. Prescindiendo de estas consideraciones morales, no podemos negar que haya medium interesados,
pero de igual manera honrados y concienzudos, porque en todos los oficios hay personas buenas. Solo hablamos de los abusos, pero se convendrá, por los motivos que hemos expuesto, que el abuso tiene más razón de estar entre los medium retribuidos que entre aquellos que mirando su facultad como un favor, no la emplean sino para hacer un servicio. El grado de confianza o de desconfianza que puede concedérsele a un medium remunerado, ante todo depende del aprecio que se hace de su carácter y de su moralidad, y además de las circunstancias. El medium que con un fin eminentemente formal y provechoso, estuviese impedido de utilizar el tiempo de otro modo y por esta razón se vea exonerado, no debe ser confundido con el medium especulador, aquel que por decisión premeditada convierte la mediumnidad en un negocio. Según sea el motivo y el objetivo del medium, los espíritus pueden condenarlo, absolverlo, e incluso asistirlo. Ellos juzgan más bien la intención que el hecho material. 312. Los sonámbulos que utilizan su facultad de un modo lucrativo, no están en el mismo caso. Aunque esta explotación esté sujeta a abusos y aunque el desinterés resulte la mayor garantía de sinceridad, la situación de ellos es diferente, considerando que es el propio espíritu del sonámbulo el que actúa. Por consiguiente lo tiene siempre a su disposición, y en realidad se explotan a sí mismos, porque son libres de disponer de su persona, como mejor les convenga, mientras que los medium especuladores, explotan a las almas de los difuntos. Véase número 172, Medium sonámbulos. 313. No ignoramos que nuestra severidad con respecto a los medium interesados subleva contra nosotros a todos aquellos que exploten o tendrán intenciones de explotar este nuevo negocio, y los transformen nuestros enemigos encarnizados, lo mismo que a sus amigos que naturalmente hacen causa común con ellos. Nos consolamos de ello, pensando que los mercaderes expulsados del templo por Jesús tampoco veían al Maestro con muy buenos ojos. Tenemos además contra nosotros a las personas que no consideran este asunto con la misma gravedad. Sin embargo, nos consideramos con derecho a tener una opinión y a emitirla. No forzamos a nadie para que la adopte. Si se ha unido a ella una inmensa mayoría será porque la encuentra justa, porque en efecto, no vemos cómo se podría demostrar que hay menos posibilidades que se cometan fraudes y abusos en la especulación, que en el desinterés. En lo que a nosotros respecta, si nuestros escritos han contribuido a poner en Francia y en otros países el descrédito en la mediumnidad interesada, creemos que es uno de los mayores servicios que habrán hecho estos escritos al espiritismo formal. Fraudes espiritistas. 314. Los que no admiten la realidad de las manifestaciones físicas, generalmente atribuyen al fraude los efectos que se producen. Se basan en que los prestidigitadores hábiles hacen cosas que parecen prodigios para quien no conoce sus secretos. De ahí concluyen que los medium no son más que escamoteadores. Hemos refutado ya este argumento, o más bien esta opinión, principalmente en nuestros artículos sobre el Sr. Home, y en los números de la Revista Espírita de enero y febrero de 1858. No diremos pues sino algunas palabras antes de hablar de una cosa más formal. Por los demás, hay una consideración que no puede pasar desapercibida a cualquiera que reflexione un poco. Sin duda hay prestidigitadores de una habilidad prodigiosa, pero son raros. Si todos los medium practicasen el escamoteo, sería preciso convenir en que este arte hubiera hecho en poco tiempo progresos inauditos y hubiera venido a ser de repente muy común, puesto que se encontraría en estado innato en personas que nunca sospecharon de su existencia, e incluso entre los niños. Porque hayan charlatanes que venden medicamentos en las plazas públicas, porque haya también médicos que sin ir a la plaza pública, abusan de la confianza. ¿Se sigue de esto que todos los médicos sean charlatanes y que la comunidad médica haya perdido la consideración que merece? ¿Porque haya personas que venden tinta por vino? Se diga de ahí que todos los comerciantes en vino sean falsificadores y no pueda haber vino puro. Se abusa de todo, aun de las cosas más respetables, y puede decirse que el fraude también requiere talento.
Pero el fraude siempre tiene un fin, un determinado interés material. En donde no hay nada que ganar, no habrá ningún interés en engañar. Hemos dicho también a propósito de los medium mercenarios, que la mejor de todas las garantías es un desinterés absoluto. 315. De todos los fenómenos espiritistas, los que más se prestan al fraude son los fenómenos físicos por motivos que es útil tomar en consideración. En primer lugar, porque se dirigen más a la vista que a la inteligencia, estos son los que la prestidigitación puede imitar muy fácilmente. En segundo lugar, llamando más la curiosidad que los otros, son más propios para atraer a la multitud, y por consiguiente más productivos. Desde estos dos puntos de vista, los charlatanes tienen gran interés en simular esa clase de manifestaciones. Los espectadores que en su mayoría ignoran la ciencia espírita, generalmente recurren a estos fenómenos para procurarse una diversión más bien que una instrucción formal, y se sabe ya que se paga más lo que divierte que lo que instruye. Pero además de esto hay otro motivo no menos perentorio. Si la prestidigitación puede imitar efectos materiales, para los que solo necesita la destreza, no le conocemos hasta el presente, el don de improvisación que requiere una dosis de inteligencia poco común, ni el don de producir esos bellos y sublimes dictados, a menudo tan oportunos, que los espíritus brindan en sus comunicaciones. Esto nos recuerda el siguiente hecho. Un escritor bastante conocido vino un día a vernos y nos dijo que era muy buen medium escribiente intuitivo, y que se ponía a disposición de la Sociedad Espiritista de París. Como tenemos por costumbre admitir en la sociedad a medium cuyas facultades nos son conocidas, le rogamos que viniera más adelante para hacer pruebas de su facultad en una reunión particular. En efecto vino. Durante la reunión varios medium experimentados ofrecieron disertaciones y respuestas de notable precisión sobre las preguntas formuladas, y acerca de temas desconocidos para ellos. Cuando a este señor le tocó el turno, escribió algunas palabras insignificantes, dijo que ese día no se encontraba bien dispuesto, y nunca más lo vimos. Seguramente vio que el papel de medium de efectos inteligentes era más difícil de representar de lo que él había creído. 316. En todas las situaciones, las personas más propensas a ser engañadas son aquellas que no son del oficio. Y lo mismo sucede con el espiritismo. Los que no le conocen, son engañados muy fácilmente por las apariencias, mientras que un estudio preparatorio y atento les inicia, no solamente en la causa de los fenómenos, sino también en las condiciones normales en las cuales se pueden producir, y de este modo les proporciona el medio de reconocer el fraude, si existe. 317. Los medium mentirosos son censurados como lo merecen, en la siguiente carta que hemos publicado, en la Revista Espírita del mes de agosto de 1861. París, 21 de julio de 1861. Señor. ¿Puede uno no estar acorde en ciertos puntos, y estarlo perfectamente sobre otros? Acabo de leer en la página 213 del último número de su revista, Reflexiones sobre fraudes en materia de experimentos espiritualistas o espiritistas, y tengo la satisfacción de asociarme a ellas con todas mis fuerzas. Allí toda disidencia en materia de teorías y de doctrinas desaparece como por encanto. Puede que yo no sea tan severo como usted con respecto a los medium que bajo una forma digna y conveniente, aceptan una remuneración como indemnización del tiempo que consagran a los experimentos, muchas veces muy largos y pesados, pero si lo soy tanto como vos. ¿Y no podría uno serlo bastante? Con respecto a aquellos que en semejante caso, suplen en momentos dados, con trampas y el fraude, la ausencia o la insuficiencia de los resultados prometidos y esperados. Véase número 311. Mezclar lo verdadero con lo falso, cuando se trata de fenómenos obtenidos por la intervención de los espíritus es una infamia, y el medium que considere que puede hacerlo sin escrúpulos, tiene anulado el sentido moral. De la misma manera que usted lo ha observado con exactitud, eso significa desacreditar la cuestión en el espíritu de los indecisos, desde el momento en que se descubre el fraude.
Añadiré que es comprometer del modo más deplorable a los hombres honrados que prestan a los medium el apoyo desinteresado de sus conocimientos y de sus luces y que se constituyen garantes de la buena fe de esos medium, y que de algún modo les patrocinan. Es cometer con ellos un verdadero delito. Todo medium que sea sorprendido en maniobras fraudulentas, que sea descubierto, para valerme de una expresión trivial, con las manos en la masa, merecería ser proscrito por todos los espiritualistas o espíritas del mundo, porque este sería un deber riguroso para quitarles la máscara o para avergonzarles. Si usted considera conveniente insertar estas cuantas líneas en su revista, las dejo a su servicio. Reciba a usted, etc. Matthew 318. No todos los fenómenos espiritistas se imitan con la misma facilidad. Hay algunos que desafían evidentemente a toda la habilidad de la prestidigitación, tales son notablemente el movimiento de los objetos sin contacto, la suspensión de los cuerpos pesados en el espacio, los golpes que se dan en diferentes partes, las apariciones, etc., que requieren el empleo de trucos y cómplices. Por esto decimos que lo que conviene hacer en casos semejantes, es observar con atención las circunstancias, y sobre todo hacerse cargo del carácter y de la posición de las personas, del objeto y del interés que podrían tener en engañar. Ese es el mejor de los controles, porque hay ciertas circunstancias que disipan todo motivo de sospecha. Consideramos pues en principio, que se debe desconfiar de todo aquel que hiciere de estos fenómenos un espectáculo o un objeto de curiosidad o de diversión, y que pretenda producirlos a su gusto y en una fecha determinada como lo hemos dicho ya. Nunca estará de más repetir que las inteligencias ocultas que se nos manifiestan tienen su susceptibilidad, y quieren probarnos que tienen también su libre albedrío, y que no se someten a nuestro capricho. Número 38. Nos bastará el señalar algunos subterfugios que se emplean, o que es posible emplear en ciertos casos para prevenir contra el fraude a los observadores de buena fe. En cuanto a las personas que se obstinan en juzgar sin profundizar en el asunto, sería perder el tiempo procurar desengañarles. 319. Uno de los fenómenos más comunes es el de los golpes que se escuchan en la sustancia misma de la madera, con o sin el movimiento de la mesa, o de otros objetos que se empleen para el caso. Este efecto es uno de los más fáciles de imitar, sea por el contacto de los pies, sea provocando pequeños crujidos en el mueble. Hay, sin embargo, un pequeño artificio especial que conviene revelar. Basta poner las dos manos extendidas sobre la mesa, lo bastante próximas como para que las uñas de los pulgares se apoyen con fuerza la una contra la otra. Entonces, por medio de un movimiento muscular casi imperceptible, se provoca entre ellas un frotamiento que produce un pequeño ruido seco, que tiene una gran analogía con el de la tiptología interna. Este ruido repercute en la madera y produce una ilusión completa. Nada hay más fácil que hacer oír tantos golpes como se deseen, un redoble de tambores, etc. O la respuesta a ciertas preguntas mediante un sí o un no. Con números, y también con la indicación de las letras del alfabeto. Una vez sabido el modo de reconocer el fraude es muy sencillo descubrirlo. El engaño se vuelve imposible si las manos están separadas la una de la otra y se tiene la certeza de que ningún otro contacto puede producir el ruido. Los golpes reales se caracterizan también porque cambian de lugar y de tono a voluntad, lo que no puede tener lugar cuando se debe a la causa que hemos dicho, o a cualquier otra causa semejante. Que dejen la mesa para trasladarse a otro mueble cualquiera que nadie toque, en las paredes, en el techo, etc. O que responden a preguntas imprevistas. Véase número 41. 320. La escritura directa es aún más fácil de imitar, sin hablar de los agentes químicos bien conocidos para hacer aparecer la escritura en un tiempo dado en una hoja en blanco, lo que puede descubrirse con las precauciones más comunes. Podría suceder que por medio de una hábil maniobra, se sustituyera un papel por otro. Podría suceder también que aquel que quisiera cometer el fraude, supiera desviar la atención de los demás, mientras escribe hábilmente algunas palabras. Se nos ha dicho también haber visto escribir de este modo,
con un trozo de lámina de un lápiz escondida debajo de la uña. 321. El fenómeno de aportes también se presta a las artimañas, y se puede con mucha facilidad ser engañado por un escamoteador más o menos diestro, sin que por esto sea necesario habérselas con un prestidigitador de profesión. En el artículo especial que hemos publicado anteriormente, número 96, los mismos espíritus han determinado las condiciones excepcionales con las cuales se producen los aportes, de donde debe sacarse la consecuencia de que la obtención fácil y facultativa puede al menos tenerse por sospechosa. La escritura directa está en el mismo caso. 322. En el capítulo de los médium especiales, hemos mencionado con respecto a los espíritus, las aptitudes mediúmnicas comunes y las que son raras. Conviene pues desconfiar de los médium que pretenden tener estas últimas con demasiada facilidad, o que ambicionan la multiplicidad de facultades, pretensión que rara vez se justifica. 323. Las manifestaciones inteligentes son según las circunstancias, las que ofrecen más garantías. Y sin embargo tampoco escapan a la imitación, al menos en lo que se refiere a las comunicaciones ligeras y vulgares. Algunas personas creen tener más seguridad en los médium mecánicos, no solo por la independencia de las ideas, sino también contra las supercherías. Por esta razón ciertas personas prefieren los intermediarios materiales. Pues bien, es un error. El fraude se insinúa en todas partes, y sabemos que con cierta práctica se puede dirigir a voluntad una cestita o una tablita que escriba, y dar todas las apariencias de los movimientos espontáneos. Lo que disipa todas las dudas, son los pensamientos que se expresan, que provengan de un medium mecánico, intuitivo, auditivo, parlante o vidente. Hay comunicaciones que están de tal modo fuera de las ideas, de los conocimientos y aún del alcance intelectual del medium, que solo por efecto de una extraña ilusión alguien podría atribuirlas al intermediario. Reconocemos al charlatanismo una gran habilidad y vastos recursos, pero aún no hemos descubierto en ellos el don de dar sabiduría a un ignorante, ni talento a quien no lo tiene. En resumen, repetimos que la mejor garantía está en la moralidad notoria de los médium y en la ausencia de toda causa de interés material o de amor propio, que podrían estimular en ellos el ejercicio inadecuado de las facultades mediúmnicas que poseen, así como estas mismas causas pueden inducirlos a simular las que no tienen.